Bien, vamos a empezar con la trigonometría. ¿Cómo? Dime. Ah, bueno, sí, pensé que iba a preguntar algo. Bueno, en cualquier momento me pueden preguntar. Bueno, vamos a empezar con trigonometría. Vamos a empezar por una fácil. Vamos a ir aumentándole el nivel. Bien. Pero algo muy interesante que van a darse cuenta es que siempre es como lo mismo. Siempre es el mismo paso, pero toca, ya depende del contexto, la situación, es que uno hace uno que otro análisis más. Pero trigonometría es muy fácil por eso, porque casi siempre es lo mismo. Bueno, entonces leamos la pregunta para que sepa a lo que nos vamos a enfrentar. Dice, cuando Venus, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 46 grados, se forma además un triángulo rectángulo, como se muestra en la figura. Bueno, primera estrategia, rapidito, lo que yo más uso, lo que yo siempre uso, y la estrategia que yo más uso es que yo no voy a leer esto. Yo no lo voy a leer ahora, ¿bien? Ya sea la tabla, gráfico, dibujo, proceso, cualquier cosa que el ICFES me ponga, yo no lo voy a leer ahora. Bueno, lo veo de reojo, pero no me pongo a analizar o a sacar conclusiones sin siquiera saber cuál es la pregunta. ¿Bien? Mucha gente hace eso. Mucha gente se pone a analizar esto sin siquiera saber la pregunta y cuando leen la pregunta, les toca volver a leer, porque resulta que lo que leyeron o lo que analizaron no tenía nada que ver con la pregunta. Bien, entonces, yo no lo voy a leer ahora, lo voy a leer, pero cuando ya sepa la pregunta. Ya yo sé que ahí está Venus, el Sol y hay un triángulo. Hasta ahí. Bien. Luego dice, si la distancia entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de kilómetros, ¿cuál es la expresión que permite hallar la distancia de Venus al Sol? La distancia de Venus al Sol medida en millones de kilómetros. Bueno, la distancia, bueno, lo que nos piden, señalémoslo aquí, distancia de Venus al Sol. Entonces busquemos cuál es Venus y cuál es el Sol para ver cuál es la distancia que nos piden. Aquí está Venus, bien, acá está el Sol. Eso quiere decir que nos están pidiendo justamente esa distancia, la distancia que hay entre Venus y el Sol. Entonces, yo les voy a poner una distancia D, pero de nuevo, puede ser cualquier inicial, la inicial de su novia, de su crush, de lo que ustedes quieran. Solamente para darle un nombre, para que sepan cuál es la distancia que tienen que hallar. Bien. ¿Cómo se halla eso? Bueno, lo primero que se deben dar cuenta es que las respuestas hay senos, cosenos y un montón de números. Entonces, toca usar funciones trigonométricas, ¿sí? Cuando uno ve las respuestas, ya uno se puede como guiar un poquito. Ya yo sé que al menos tengo que usar funciones trigonométricas, o sea que no voy a estar como en cero absoluto. Ya yo sé que tengo que irme por ese lado, por las funciones trigonométricas. Bueno, entonces, ahora sí vamos con lo que nos interesa. Las funciones trigonométricas, bueno, voy a colocarlo aquí al ladito. Relaciones, sí, es mejor, funciones, ya hace referencia a las gráficas, pero aquí vamos a hablar de relaciones trigonométricas, sí, para ser un poquito más precisos. Trigonométricas. Bueno, primero, ¿qué es una relación? Una relación en matemáticas simplemente es una división. ¿Sí? Entonces, las relaciones trigonométricas son divisiones, tal cual. Entonces, primer paso para la trigonometría. Primer paso, paso uno, acordarse o recordar las funciones trigonométricas, o las relaciones trigonométricas, perdón. Bueno, recordar las relaciones, o sea, las divisiones. ¿Ok? Ese vendría siendo el paso uno. Bueno, ustedes saben, seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa, tangente es opuesto sobre adyacente. Ya eso me lo sé de memoria. Pero ¿cómo uno hace para acordarse de eso siempre?
Bueno, lo que yo hago es la siguiente memotecnia. La siguiente memotecnia. Ustedes dicen lo siguiente. So, ca, toa. Bien, ya lo había enseñado en un domingo, pero aquí para los nuevos. ¿Sí? So, ca, toa. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la S significa seno. Seno. La C significa coseno. Y la T significa tangente. Si ustedes dicen SOHCAHTOA 3 veces, ya con eso se van a acordar siempre de las funciones trigonométricas. Repítanlo 3 veces, SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Eso yo lo hice y más nunca se me olvidó. Bien. Entonces, la S es el seno. Bien, el seno del ángulo. La C es el coseno y la T es la tangente. Bueno, el O es cateto opuesto. ¿Sí? O sea, o de opuesto. Y la A es adyacente. Adyacente. Adyacente, bien. Entonces, toca saber cuál es el opuesto y cuál es el adyacente, ¿verdad? Ok, repite, ok, bueno, voy a repetir ese paso. Este paso, el paso 1 es recordar las relaciones trigonométricas, o sea, nosotros nos dicen seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y así. Una forma de recordar eso siempre, para que no se les olvide de aquí a la prueba, es diciendo SOHCAHTOA. La S significa seno, la C significa coseno y la T tangente. ¿Qué significa la H? Bueno, pues la H sería la hipotenusa, así por las iniciales. Hipotenusa. Bien. Entonces, ¿cuál sería el seno? El seno de un ángulo. Entonces, yo escribo seno de un ángulo X, cualquier ángulo, el ángulo que sea, es igual a opuesto entre hipotenusa. Quiero que vean, OH. O sea, la O entre H. Entonces, fíjense, eso es bastante. Yo lo hice esto y más nunca se me olvidaron. ¿Cómo sería el coseno? Bueno, el coseno, fíjense que es AH. Entonces, es adyacente entre hipotenusa. Coseno de cualquier ángulo es adyacente, que es la A, entre hipotenusa. Fíjense que siempre se divide, porque por eso es que se llaman relaciones, porque son divisiones. ¿Ok? Entonces, y la tangente, pues es O sobre A, o sea, opuesto entre hipotenusa. Entonces, ahí les regalo este truquillo. Bien. Y ahora las tres son las inversas. Sí, claro, si les piden las inversas, solamente deben cambiar, pero sí, eso, el IFES no pregunta tanto por esas. Las importantes, las que sí se tienen que saber, son estas, seno, coseno y tangente. Las inversas, hasta el momento no he visto que las pregunten, pero esta sí por regla, y por regla. Bien, entonces la tangente, tangente de X, o sea, cualquier ángulo, es opuesto entre adyacente. Bien, entonces, ese sería el primer paso, acordarse de eso. Digan SOHCAHTOA 3 veces y ya. ¿Ok? Entonces, ese sería el paso 1. Ahora, bueno, ¿y yo cómo sé cuál es el opuesto y cuál es el adyacente y cuál es la hipotenusa en un triángulo? Eso es algo que toca saber, porque si no, ¿cómo vas a identificarlo? Bueno, hagamos el ejemplito aquí para que quede súper claro. Bueno, ahora les recuerdo, las funciones trigonométricas solamente se usan en triángulos rectángulos. ¿Sí? Triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados se señala o se escribe
casi siempre con ese cuadradito, con este cuadradito que está aquí en este ángulo. Eso significa que es de 90 grados. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Si hay un ángulo de 90, ya eso es un triángulo rectángulo. Y si es rectángulo, se pueden usar las funciones trigonométricas. ¿Ok? En otro tipo de triángulos ya no se puede usar trigonometría. ¿Sí? Bueno, funciones trigonométricas. Se hacen otras cosas que también la vamos a ver más adelante. Listo. Entonces, vamos a darle nombre. Vamos a decir, por ejemplo, este es el lado A, este es el lado B, bueno, este es el B y este es el C. Los lados generalmente en geometría se señalan con letras minúsculas. Bien. Entonces vamos a colocarle estos nombres a estos ángulos. Por ejemplo, este es el lado beta. Sí, los ángulos se colocan casi siempre con letras griegas. Sí, pero de nuevo, es solamente para darle nombre, para poder separarlos, para poder identificarlos mejor. Y este es, de pronto, ángulo alfa. Ángulo alfa. Bien. Hagamos el ejemplo. Si yo le quiero, lo primero para usar funciones trigonométricas es escoger el ángulo, ¿sí? Porque el seno del ángulo que está arriba no es el mismo seno del ángulo de abajo, ¿bien? Eso es lo primero. Primero lo que tienen que hacer es escoger el ángulo. ¿Verdad? Yo voy a escoger, en este caso, a este de aquí, al beta, ¿sí? Porque dependiendo del ángulo es que va a ir cambiando eso de seno y coseno. Primero tienen que escoger el ángulo y luego a ese ángulo es el que le van a sacar seno, coseno, tangente o lo que sea. Entonces, ¿cómo sería el seno? Yo escribo entonces, seno del ángulo, que es beta, ¿sí? Seno de beta. Vean que aquí ya no escribo X porque estoy hablando de un ángulo específico, ¿sí? De ese ángulo. Es igual a, bueno, ustedes escriben SOHCAHTOA y se acuerdan, bueno, la S es OH, entonces es opuesto entre hipotenusas. Bien, entonces busquemos el opuesto. El opuesto es el que está de frente, o sea, este. Si nosotros, este sería el que está de frente, o sea, opuesto. Bien, entonces, eso es lo que significa que sea el ángulo opuesto, que está de frente. Entonces, arriba va el lado B. El lado B. ¿Por qué? Ese es el opuesto. Bien. Entonces, eso va dividido entre la hipotenusa, que es la H. La hipotenusa siempre es el que está diagonal. Bueno, en este caso diagonal, pero hay varias formas de saber cuál es. La primera es que está diagonal. Aquí el que está diagonal es C. ¿Sí? La diagonal, esa es la hipotenusa y el resto son los catetos. ¿Sí? La hipotenusa es la que está diagonal. Y ya le saqué el seno a ese ángulo. Si le quisiera sacar coseno de ese ángulo, sería, bueno, ustedes dicen so K, entonces K es A, o sea, la adyacente significa que está al lado. Adyacente es lo mismo que decir que está al lado. Bien. Entonces voy a escoger el ángulo que esté al lado de ese ángulo, el ángulo B, que fue el que yo escogí. El que está al lado, pues, del lado tiene la C y del lado tiene la A. ¿Cuál escojo? Bueno, ahí dicen que A sobre C, pero recuerden que la C es la hipotenusa. La C es la H, entonces esa H no puede ser la adyacente. Bien. Entonces, el adyacente viene siendo la A, porque ya la C, ya esa es la hipotenusa, no puede hacer de las dos.
Entonces sería el lado A entre C. Claro, el C que es la hipotenusa. Claro, ahí C. Bien. Porque B es igual al cateto opuesto y C es coseno. O sea, la C, la hipotenusa también es el lado más largo. Sí, exactamente. ¿Sí? La C también es esa otra forma de saber, es el lado largo, el lado más largo. Otra forma, para que sepan cuál es la hipotenusa, porque a veces nos dan el triángulo bastante movido y todos están diagonal. Otra forma de saber es que la hipotenusa está de frente al ángulo de 90. Entonces, mira, aquí está el ángulo de 90, entonces la hipotenusa viene siendo el que está de frente. ¿Sí? Entonces, para que sepan cuál es la hipotenusa, primero vean dónde está el ángulo de 90. ¿Sí? Y la hipotenusa es el que está de frente al ángulo de 90. Esa es la otra forma. Bien. Es que me confundo. ¿Podrías explicar de nuevo? Sí, claro. Bueno, voy a ver unas preguntillas que dicen antes. Quedé con una duda. ¿Me puede explicar de eso? Claro, sí. Lo estábamos haciendo ayer en inglés. No, no lo vamos a terminar. Eso era para que vieran. Eso lo vamos a terminar cuando ya ustedes sean más expertos en inglés. Hoy vamos a dar inglés, pero un poquito más fácil. Eso era para que se den cuenta de que toca mejorar la traducción y la gramática. Bueno, Disculpa, Seba, tengo una pregunta. adelante. Este método puede variar. Por ejemplo, mira, aquí tú escogiste el ángulo beta, ¿cierto? Así es. Dices que el opuesto es B y el adyacente es alfa. Si fueras escogido el ángulo alfa de arriba, el opuesto sería alfa y el adyacente sería B. Exactamente, tal cual. Por eso es que les Ok, decía que el primer paso es escoger el ángulo, porque dependiendo del ángulo, me va a cambiar cuál va a ser el adyacente, cuál va a ser el opuesto. Bueno, ok, hay sí algunas entendí. personas, Gracias. sí, excelente. Bueno, hay algunas personas enredadas, entonces vamos a repetir de nuevo. Una Desde aquí, pregunta, Seba. dime, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? Por ejemplo, usted cuando escogió el, el ángulo B, ¿sí? El de beta, de ese mismo modo yo puedo escoger el de alfa. Por ejemplo, Exacto, puedo escoger el que yo quiera, cualquiera sí, de los dos ángulos. claro, sí, exactamente, puedes escoger el que tú quieras. Entonces, hagamos el ejemplo con el alfa, sí, para los que se enredaron un poquito. Primer paso, escoger el ángulo. Escoger el ángulo, cualquiera de los dos. El alfa o el beta. El de 90, pues, ese casi no se usa. No, casi siempre va a usar los que están a los lados. Entonces, escojamos uno. Voy a escoger el alfa en este caso para hacer el ejemplo y vean que es diferente, sí, es diferente. Entonces, escojo el ángulo, cualquiera de los dos. Entonces, supongamos que me dicen, sácale el seno a ese ángulo. ¿Cómo se saca el seno? Bueno, recuerden lo que les di acá. So, ka, Una toa. pregunta. Sí, dime. Si yo varío al escoger el ángulo, ya sea alfa o sea beta, ¿no me estaría alterando el resultado? Sí, claro, porque el seno de alfa es diferente al seno de beta. Claro, te va a dar diferente, ¿sí? Tal cual. Por eso lo En primero el es escoger. contexto de la pregunta, o sea, ¿siempre nos tenemos que ir por el ángulo que nos dan o podemos escoger otro? Ah, bueno, la pregunta, recuerden, primero el tema y luego volvemos a la pregunta. Sí, ahora te vas a dar cuenta de eso. Sí, primero explicando esto que mucha gente no lo tiene claro. Entonces, claro, ahora que vayamos a la pregunta te vas a dar cuenta de qué ángulo escogemos. Sí, claro, eso depende del ejercicio. Supongamos que a mí me dan, sí, en este caso yo quiero sacarle el seno a alfa. Entonces, si yo le voy a sacar el seno a alfa, yo escribo seno, que es lo que voy a sacar, seno
de alfa, del ángulo que escogí. Entonces, seno de alfa. Bien. ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a la división que le corresponde. ¿Cuál es la división que le corresponde? Entonces, miren, aquí con el SOHCAHTOA, está la O y la H. Es decir, opuesto entre hipotenusa. ¿Cuál es el opuesto? El opuesto de nuevo es el que está de frente. Es decir, este que está de frente. Eso es lo que significa que está de frente. Si uno hace esa flequita, nos da el ángulo que está de frente. Entonces, el que está de frente es el lado A. Y eso lo dividimos porque todas las relaciones trigonométricas son una división. Lo dividimos entre la hipotenusa. La hipotenusa es el que está diagonal. ¿Sí? El que está diagonal, o sea, el lado C. El lado C. Entonces, el seno de ese ángulo me da A entre C. Sí, ahí varios lo hicieron. Perfecto. Ahora, saquemos coseno. Vamos a sacarle coseno a ese mismo ángulo. Entonces yo escribo coseno de ese ángulo alfa es igual a, entonces ustedes recuerdan, K, ahí está, K, o sea, adyacente entre la hipotenusa. De nuevo, el adyacente es el que está de lado, al que está al lado de ese ángulo. ¿Sí? Fíjense que ahora el que está al lado de este ángulo es el B, el lado B. Ese que está al lado, porque ya la C también está al lado, la C también está al lado, pero esa es la hipotenusa. Entonces no puede ser ambas cosas al tiempo. Entonces la única opción que queda de adyacente es el B. El B. Entre la hipotenusa, que es C. B sobre C, claro, y ya varios lo hicieron. Ahora sí quedó claro, sí, los que estaban perdiditos, ¿quedó más claro o vuelvo a repetir? Bueno, esto es solamente para ver cuál es el adyacente y cuál es el opuesto, sí, porque es importante saber eso. Ok, bueno, ahí vamos. Cualquier duda me avisan. Listo. No duden en... Vuelvo a repetir, ok, ¿desde dónde? Bueno, bueno. Bueno, volvamos a repetir un ratico para... Bueno, y también les sirva a los que ya lo entendieron. Bueno, lo primero que debes saber es esto, lo de SOHCAHTOA. Eso es lo primero que te tienes que grabar. SOHCAHTOA para que sepas cómo se saca el seno, cómo se saca el coseno, cómo se saca la tangente. Bien. Y si lo hace con valores, pues da lo mismo. Da lo mismo, sí. Bueno, mucha gente no le gusta verlo con palabras, pero es que es mucho mejor hacerlo con palabras porque eso, sí, cuando yo le coloco palabras significa que se puede aplicar con cualquier número. Bueno, y dice que confunde lo de la hipotenusa. Bien, perfecto. Bueno, la hipotenusa es el que está diagonal, ya. Esa es la hipotenusa. Bien, eso es la hipotenusa. Entonces, aquí el que está diagonal es el C, el lado C, o sea, puede tener cualquier valor, sí, no se compliquen por si tiene letras o números. Cuando yo le coloco letras es porque puede ser cualquier número. Ustedes imagínense un 1, un 2, el 1000, el que sea. ¿Bien? ¿Por qué es mucho mejor saber con letras? Porque si a ti el IFES te coloca números, tú vas a seguir el mismo proceso, porque ya sabes que esas letras significan lo mismo para cualquier número. ¿Sí? O sea, aplica para cualquier número, entonces, por eso es que no se lo coloco con letras, pero ya con el ejercicio lo van a ver con números. Entonces, bueno, la hipotenusa es
C. O sea, porque es el lado más largo, ¿sí? Esa es otra forma, pero si de pronto en un dibujo uno no se alcanza, si a uno no le dan la medida exacta, pues, porque a veces te dicen, halla la hipotenusa. Entonces, como tú no sabes cuál es el lado más largo, ¿sí? Tú solamente ves el que está diagonal. Mira que estos están rectos, pero este está diagonal a esos dos ángulos, a esos dos lados. Entonces, sí, hay varias formas de identificarlo. Uno es eso, viendo el que está diagonal. El segundo es viendo lo Una más largo. pregunta, Ok, dime. en el ángulo alfa y en el ángulo los dos ángulos que tenemos ahí, en toditas dos la hipotenusa es la C, ¿cierto? Claro, sí, eso es lo único que tienen en común, claro, porque Por- la C ok, es igual en todas. ok, ¿Sí? Lo que sí cambia es cuál es el opuesto y cuál es adyacente. Eso sí cambia, pero la hipotenusa, vean que hay una ajá, sola. Hay una ok. sola hipotenusa. Bien, perfecto. Bueno, entonces, ya está mejor, sí, lo de la hipotenusa. Mm, Bueno, entonces, ya uno sabiendo cuál es la hipotenusa, ¿sí? Ya uno puede, pues, hacer eso. Ya uno sabe cuál es el opuesto y cuál es la adyacente. Bien. Pero bueno, eso depende es del ángulo que yo escoja. Bueno, voy a hacer aquí el de los dos. Voy a hacer con alfa y luego lo hago con beta para que vean la diferencia. Entonces, yo escribo seno, porque voy a sacar seno, voy a sacar el seno de alfa. Eso es lo primero que se escribe para sacar el seno de ese ángulo. Seno de ese ángulo. Puede ser 20, 30, 90, el que sea. Cualquier ángulo. Entonces, yo escribo seno de ese ángulo. En este caso, yo le pongo una letra, pero no se compliquen. Cuando yo le coloco una letra es porque puede ser cualquier número, el número que sea. Bueno, entonces, el número, el seno de ese ángulo, ¿a qué es igual? Es igual a, fíjense, recuerden esto, lo de SOHCAHTOA. S, o sea, el seno, la S es el seno. Entonces, la S sería opuesto entre hipotenusa, porque fíjense, es OH. Entonces sería opuesto, que es la O, entre hipotenusa, que es H. Entonces, bueno, ¿cuál sería el opuesto del ángulo alfa? El, el que está opuesto es el que está de frente. O sea, así. El que está del otro lado, pues ya, para que lo vean así de otra forma, el que está del otro lado. Bien. El que está del otro lado. Fíjense Hola, la. ¿Y cómo? vendría siendo, o sea, el opuesto vendría siendo la... Exacto. El lado A, ese lado, pues de nuevo, yo le coloco letras, pero es solamente para diferenciarlo. Para decir que puede ser cualquier letra, la letra el número que sea. Puede ser 1, 2, 3, 1.000.000, el que sea, el número que sea. Entonces sería A, porque ese es el opuesto, ¿sí? Que está del otro lado del ángulo. Entre la hipotenusa. La hipotenusa es la C, que es la que está diagonal. Entonces, ya. Ese es el seno, opuesto entre hipotenusa. Bien. Sí, claro, al cambiar el ángulo, cambia el lado. Vamos a sacarle el seno, pero ahora al de B. El seno, pero ahora al ángulo B. Entonces yo escribo seno, pero ahora de B, de beta, ¿sí? Seno de beta, beta pues es el nombre de la letra griega. Seno de B es igual a opuesto, ¿sí? Opuesto, ¿cuál es el opuesto? El que está del otro lado, ¿sí? El que está de frente o del otro lado, ¿sí? Entonces sería, el opuesto al ángulo B es
este lado B, sí, el lado que tiene nombre B, B minúscula. Este es beta y este es B. Sería B entre la hipotenusa. Aquí la hipotenusa obviamente es la misma, claro. Fíjense que la C, la hipotenusa es la misma. Lo que cambia es el opuesto, el que está de frente. Bien, dale, dime la duda, Alex. Sí, el que está de frente es el opuesto, el que está de frente, así como la flecha que les coloqué aquí. Eso cuando yo le digo de frente, es esto lo que, como lo tengo aquí con la flechita roja. De frente. Bien. Ahora saquemos el coseno. El coseno, cuando ustedes dicen soca, toa, ustedes pues se dan cuenta del que el coseno, por ejemplo, del alfa, coseno del ángulo alfa, es igual a adyacente. Adyacente es que está al lado, no que está de frente, sino que está al lado. ¿Cuál es el que está al lado del ángulo alfa? Bueno, sería este, el beta, el B. Que fíjense, está al lado, tal cual está al lado. Entonces, sería B, el lado B, entre hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa, de nuevo, es la C. Ya ahí la habíamos marcado. Sí, esto es para que vean cuál es el opuesto y cuál es la adyacente, ¿sí? Porque eso es lo primero que toca tener muy, pero que muy claro. Entonces, bueno, si no queda claro, me avisan. Y bueno, ahora, fíjense, ese es el coseno de alfa, el del ángulo que está arriba. Ahora, vamos a sacar el coseno de beta. Coseno del ángulo beta. ¿Sí? Vean, coseno del ángulo que escogí es igual a adyacente. Bueno, es el adyacente, pero ya el adyacente ya no es el B. ¿Sí? Ya ese no es el B. El adyacente ahora es el que está al lado de B, o sea, el lado A. Porque es el que está al lado. Adyacente significa que está al lado. Entonces sería A, el lado A, entre la hipotenusa. La hipotenusa sigue siendo la C, la hipotenusa es la misma siempre. Lo que cambia es cuál es el opuesto y cuál es el adyacente según el ángulo que escoja. Bueno, voy a mirar el chat. Una pregunta. ¿El del lado donde está C, ahí siempre queda la hipotenusa? Sí, siempre que está así como diagonal. Fíjense que este está totalmente hacia arriba, el otro está totalmente hacia la derecha, pero la hipotenusa está diagonal entre ellos. La diagonal, la transversal, como le quieran llamar. Entonces, esa es la hipotenusa, claro. Y como esa está diagonal, va a ser el lado más largo, ¿sí? El lado más largo porque ese está diagonal. ¿Sí? Y es el lado más largo, ¿sí? El lado más largo siempre es la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa siempre va a ser el lado que está de frente al ángulo de 90 grados. Bueno, el que está de frente, claro, sí. Aquí, ¿cuál es el ángulo 90? El ángulo 90 es este, que tiene ese cuadradito, ¿verdad? Entonces, otra forma de saber la hipotenusa es esa. La hipotenusa es que está de frente al ángulo 90. Entonces, miren, está de frente. De frente, o sea que es el opuesto. Opuesto significa que está de frente. Bien, entonces, claro, fíjense que la hipotenusa siempre está opuesta al ángulo de 90. Y esto aplica para todos los triángulos rectángulos, para todos sin excepción. Si no se cumple esto, pues ya no es un triángulo rectángulo. Bien. Listo, bien, bien. Perfecto. ¿Alguna duda? Ese es el paso 1. Bien.
Este es solamente el paso 1, recordar el tema de trigonometría, que vendría siendo saber cuál es el ángulo, cuál es el adyacente, cuál es el opuesto. Ese vendría siendo el tema. Sí, ahora, bueno, ya si entendieron eso, ya podemos ver la pregunta. Bueno, pero Alex, ¿cuál es tu pregunta? Sí, que yo vi que me preguntaste, pero no vi la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Alex? Está arriba. Hago esta pregunta. Los ángulos adquieren una hipotenusis catetos. Bueno, aquí encontré. Si trazo una altura desde la hipotenusa hasta el vértice con el ángulo 90, se formarán dos triángulos cuadrados, uno que mantiene el ángulo beta y el otro que mantiene el ángulo alfa. Estos siguen teniendo las mismas razones trigonométricas que tenían antes. Si trazo una altura desde la hipotenusa hasta el vértice del ángulo 90, hasta el vértice con ángulo 90, se formarían triángulos cuadrados. O sea, más o menos esto. Lo que pregunta es, Alex, es esto. Si yo tengo un triángulo, así parecido al que tenía antes, y hago algo como esto, va a formarse un cuadrado y dos triángulos, ¿verdad? O sea, se divide el triángulo. O sea, divide el cuadrado sería. No, no es eso. Ajá. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo? Creo que él se refería a desde donde está el ángulo de 90, desde el punto donde se unen, hacia la hipotenusa. Creo que es la división que se Ah, refiere. ok, Hacia la mitad de la hipotenusa. si lo divide así. Sí. Ah, ok, bueno, buena pregunta. Si yo lo divido ahí, se me forman dos triángulos, ¿bien? Voy a borrar esto. Se me forman dos triángulos, tal cual. Pero ya ya este ángulo, ya no es de 90, es de 45. Y el de ese, pues también va a ser de 45 porque es la mitad de 90. Entonces, si ese ángulo mide 45, ya pues tocaría ver si este ángulo es de 90, dependiendo de... Si este ángulo es de 90, voy a poder usar trigonometría, pero si no tengo ángulo de 90, no se puede usar trigonometría. Bien. Yo creo que aquí no va a ¿Qué se quedar un usaría en triángulo. ese caso? Quedaría un triángulo así. Y ese ángulo, pues, no podemos decir a ciencia cierta que es de 90 grados. ¿Sí? Entonces bueno, y dicen que es de 180, bueno, depende de cuánto valga alfa. Y dependiendo de cuánto vale alfa, pues yo hallo ese ángulo, pero si, Una pregunta, dime, sabiendo que pues el ángulo que antes valía 90 ahora vale 45, ¿qué se usaría de punto si nos ponen un triángulo de eso? bueno, sí, bueno, voy a colocarle aquí un valor, por ejemplo, este de 45 también. Este de 45, 45. ¿Cuánto vale este de aquí? Bueno, este de aquí vendría siendo de 90 también. Bueno, este tema se lo voy a explicar más adelante, esto de cómo sacar estos ángulos, pero es para responderle la duda al chico. Ya sabiendo que aquí hay un ángulo de 90, yo sí puedo aplicar trigonometría. ¿Sí? Pero si no lo tengo, no se puede. Bien. Entonces, fíjense que ahora ya pues tocaría ¿sí? Sacarle seno, pero ya a sus ángulos. Y obviamente ya cambia un poco cuál es la hipotenusa. Aquí la hipotenusa ya no es C. Aquí la hipotenusa de este triángulo vendría siendo B. Porque fíjate que es el que está de frente al ángulo 90. Entonces, claro, cambia definitivamente. Esa es la pregunta, si cambia, ¿verdad? Sí, sí cambia.
porque ya es otro ángulo, ya es un ángulo totalmente diferente. Entonces, si tiene ángulos diferentes y tiene lados diferentes, pues todo eso va a cambiar. ¿Sí? Claro. Claro, en el del otro, bueno, suponiendo que este ángulo también es de 45, sí, lo primero que deben ver es que tengan un ángulo de 90. Si no tienen ángulos de 90, no pueden usar trigonometría. Entonces, este también sería de 90. Ahora más adelante les explico cómo se saca esto, ¿sí? Para saber si es de 90. Bien. Entonces, aquí, claro, ahí lo dice en el chat. La hipotenusa vendría siendo alfa. Entonces, fíjense que yo a simple vista, yo no puedo saber cuál es el lado más largo. A simple vista, yo no puedo saber cuál es el lado más largo, pero sí puedo guiarme con la otra estrategia, que era que la hipotenusa está de frente al ángulo 90. Si ya yo sé dónde está el ángulo 90, pues la hipotenusa es el que está de frente. Sí, ahí la hipotenusa de este otro triángulo viene siendo la A. Entonces, cambia. Sí, la pregunta era si cambiaba. Sí, sí cambia porque ya son triángulos totalmente diferentes. ¿Sí? Ya son triángulos diferentes, entonces tienen otras hipotenusas, otros ángulos. Bien. Bueno, eso era para responder la pregunta al chico, a Alex. Ahora sí quedó claro ese tema. Bueno, ese es el tema. Todavía no vamos a la pregunta. ¿Sí? Bueno, voy a darle 5 segundos para, bueno, 10 segundos por si acaso a alguien no le quedó claro. Este es solamente el tema. ¿Sí? Ahora toca aprender cómo se usa el tema. Bien. Bueno, lo que, lo que sí es clave aprenderse es cuáles las relaciones, porque si ustedes no saben cómo se saca el seno, pues no van a poder aplicarlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se aprende eso? Uno lo aprende diciendo SOHCAHTOA. Ya con eso ya saben cuál es el primero, cuál es el seno, cuál es el coseno y cuál es la tangente. Bien, entonces el segundo paso ya ya se los voy a dar. Esto es solamente el primer paso. Bueno, bueno, las calculadoras eso sacan, ya eso están programadas para sacar eso automáticamente, entonces. Sí. ¿Por qué dividiste el triángulo entre dos? Ah, porque eso me lo preguntó Alex, sí, para responder la pregunta, pero sí, no era necesario. Sí. Lo dividí entre dos para enseñarles de que si yo cambio, si ya yo tengo otros triángulos, ya me cambia las hipotenusas, me cambia cuál es el opuesto, cuál es la adyacente, ¿sí? Porque es otro triángulo, y si es otro triángulo, pues ya va a tener otros lados, ya va a tener otras hipotenusas, ¿ok? Entonces sí, por eso fue que lo dividí entre dos. Listo. Bueno, ahora sí sigamos con el paso 2. Ese era, pues, recordar el tema. Recordar, el paso no es recordar todo esto. Recordar las relaciones y cómo se sacan los lados opuestos y la hipotenusa. Ese es el primer paso. Bueno, segundo paso. El segundo paso es ya aplicar eso, aplicarlo. Bien. Entonces, el segundo paso sería, bueno, aquí paso 2, sacar el triángulo. Sacar el triángulo al que yo le voy a sacar el seno, coseno, lo que sea. Bien, aquí yo les dibujé este triángulo, pero era de ejemplo. Pero ya la pregunta me da otro triángulo, entonces toca trabajar con el que me dé la pregunta. Entonces voy a borrar este. Aquí lo voy a borrar. Y vamos ahora a trabajar con el triángulo de la pregunta. ¿Ok? ¿Cuál es el triángulo? Bueno, aquí está. Ese es el triángulo que nos da la pregunta. Entonces, fíjense, aquí está el ángulo de 90. Y para que lo vean mejor. Lo que les había dicho, ese cuadradito pequeñito que está aquí en Venus, eso significa que es
ángulo de 90 grados. Bien. Ese es el ángulo de 90, o sea que puedo usar trigonometría. Entonces, ¿cuál viene siendo la hipotenusa? La hipotenusa viene siendo el que está de frente, tal cual como el anterior. ¿Sí? Vean que es lo mismo. Bien, entonces, y también fíjense que él está diagonal, es el que está diagonal. Entonces, esta es la hipotenusa, la H, la hipotenusa. Bien. Entonces, ya sabiendo eso, bueno, aunque bueno, miren lo que dice el ejercicio, el problema. La distancia entre la Tierra y el Sol es aproximadamente 160 millones de kilómetros. Bueno, aquí ya me están dando un valor. ¿Cuánto vale de la Tierra al Sol? Vale 150 millones. Bueno, 150. Entonces, esa distancia es 150. Aquí antes yo se lo había dado con letras, ¿verdad? Pero aquí ya me están dando el valor, entonces. Pero se trabaja igual, totalmente igual. Bien. Sí, claro, el otro lado debe ser de 44. ¿Cómo se saca eso? Bueno, desde ya sí, para ir repasando eso. ¿Cómo yo sé que el otro ángulo es de 44? Bueno, es porque hay una regla que aplica para todos los ¿Puedes triángulos. hacer el favor de repetir, porfa? Es que no entendí, me embolate. ¿Desde dónde? Donde sacaste el ángulo el 150, que me imagino que sale de lo que dice en la lectura, ¿no? Sí, aquí está. La distancia de la Tierra al Sol es 150 millones de kilómetros. Entonces, mira, aquí está la Tierra, aquí está el Sol, y me dice que la distancia entre ellos es 150, entonces ahí coloco 150. Bien. Entonces, bueno, dejémoslo hasta ahí. Eso lo saqué fue porque eso es lo que me dice el enunciado. Entre la Tierra y el Sol hay 150 millones de kilómetros. Ese ángulo de 90, ¿cómo lo saqué? Eso lo saqué porque eso es lo que significa ese cuadradito. El cuadradito que está aquí en Venus. Eso significa que el ángulo es de 90 grados. ¿Sí? ¿Eso para qué me sirve? Eso me sirve para saber en dónde está la hipotenusa. Porque recuerden que la hipotenusa es el que está de frente al ángulo de 90. ¿Ok? Está de frente, o sea, tal cual, de frente. O sea, así. Está de frente al ángulo de 90. Entonces, esa es la hipotenusa, el 150. Aquí pues ya me dieron el valor, pero de nuevo, puede ser una letra, puede ser letra o puede ser número. Bien, aquí ya me dieron el valor exacto. Hasta ahí todo claro. ¿De dónde salió el 90? Ah, porque de aquí, eso es lo que me dice ese rectangulito. Ese rectangulito que está aquí en Venus, ese cuadradito, pues, ese cuadradito significa que el ángulo es de 90. Eso es lo que significa. El cuadradito que está ahí en Venus. Listo. Bueno. Ahora dice, nos están pidiendo, es el paso 2, sacar el triángulo. Aquí ya te dan el triángulo, pues, bastante, bastante claro. Eso es un triángulo, entonces voy a trabajar con ese triángulo. Bien. ¿Cuál sería el paso 3? Bueno, es el paso 2, sacar el triángulo es fácil ahora, pero a veces el INFES te coloca otra figura, entonces a ti mismo te toca sacar el triángulo. Pero en este caso ya te lo dan. Ese es el triángulo de 90. Entonces ese paso 2 aquí ya quedó hecho. Bueno,
¿Cuál viene siendo el paso 3? El paso 3 viene siendo aplicar, paso 3, aplicar la función que me conviene. Aplicar la relación que me conviene. Bueno, ya les voy a explicar a qué se refiere con eso. Aplicar la relación que me conviene tiene que ver con que, aunque yo tenga seno y coseno y tangente, yo puedo aplicar las tres, la que sea. Pero hay veces que me conviene una más que la otra. Bien. Por ejemplo, viendo este triángulo, fíjense lo que tenemos. Tenemos el ángulo de la Tierra, que es 46. Ahí te lo están dando. Este es el ángulo que nos dan. Nos dan la hipotenusa. ¿Sí? Bueno, aquí lo voy a señalar. Este es el ángulo. El ángulo. Esta viene siendo la hipotenusa que me la están dando, la hipotenusa. Y me están pidiendo la distancia entre Venus y el Sol. Eso es lo que me están pidiendo. Yo le coloqué D. Yo le Lo coloqué que D, nos pero sería los datos que nos dan sería el seno, ¿no? sí, así es. Entonces, fíjense, aunque yo le puedo sacar coseno, tangente, yo le puedo sacar lo que sea, pero miren, lo que yo tengo es la hipotenusa y me están pidiendo el opuesto, que está de frente. Es el que me están pidiendo a mí, de ejercicio. Bien. Entonces, Y preguntara sí, el opuesto, ¿cómo es? El opuesto, entonces, ¿cómo sería? el que está de frente. Este punto me embolate, o sea, no sé si me puedes explicar de nuevo porque no entendí bien, no me quedó tan claro. Desde, El pero adyacente se sabe que es el que está al lado, ¿no? O sea, el del frente sería Sol, ¿no? sí, el adyacente viene siendo ese que está al lado. Aquí no me lo dan, pero yo le puedo dar una distancia. Bueno. A ver, ¿qué hacemos? Esa es una pregunta. Lo que pasa es que su merced, antes de que hicieran una pregunta, estaba explicándonos acerca de cómo sacar los valores que habían dentro del triángulo, ¿sí? Ajá, Del ángulo del sol. Su merced nos estaba explicando de cómo sacarlo, pero sí. no terminaste. Claro, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no terminé de explicarles? Porque recuerden que ustedes no van a tener todo el tiempo del mundo en el INFES. ¿Sí? Yo puedo hallar este ángulo, sí, y mucha gente lo hizo. Ahí en el chat vi que lo hicieron. Pero, ¿de qué me sirve? ¿Sí? Pónganse a pensar un momentico y se van a dar cuenta que la verdad no lo necesito. No sirve para nada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿para qué lo saco? Bien, por eso era que dejé de hacerlo, para explicarles eso. Que en el ITFES también toca tener en cuenta qué es lo que me sirve. Si a mí no me sirve sacar ese ángulo, pues ¿para qué lo voy a sacar? Bien, entonces, bueno, en el caso de los que no han entendido absolutamente nada, luego vamos a ver otra preguntita así para seguir. Entonces, No, o sea, yo sí entendí, pero el punto que estabas explicando ahora, si te das cuenta, colocaste 2 puntos ahí abajo, ahí donde dice punto 2 y eso. Entonces, el último que diste como que no comprendí bien del ángulo ese, aplicar la relación que me conviene. Ese. ajá, sí. Ah, porque la Entendí estaba bien. explicando, claro. Porque apenas la estoy explicando, sí. Ah, ok. Claro, Ah, ¿por dale. qué les digo? Porque yo puedo aplicar cualquiera, yo puedo sacarle a un ángulo, yo le puedo sacar seno, coseno, tangente, yo le puedo aplicar cualquiera de las tres. Pero dependiendo de la pregunta, a mí me va a convenir una más que la otra. ¿Sí? Supongamos, O sea, en este caso nos sirve
seno, ¿no? Tal COH. cual. Sí. Porque pues ahí es adyacente, o sea, el del... O al revés, aquí es opuesto, la adyacente Sí, que sí, está opuesto, ya, ya. bien, bien. Exactamente. Aquí me conviene más es el seno. ¿Por qué? Porque el adyacente a mí ¿para qué me sirve? Para absolutamente nada. El adyacente aquí está, por ejemplo, yo le puedo... Esa X es el adyacente. Pero ¿para qué me sirve ese O sea, adyacente? que trabajarías con el ángulo de 90 grados. No, trabajaría con el de 46. De nuevo, les había dicho que el de 90 no se usa para sacarle senos y cosenos. ¿Sí? O sea, usa más es los otros dos ángulos. Bien. Sí, sería Ah, bueno que gracias. bueno, sería bueno que expliquen cómo se sacan. Sí, eso es lo que estoy haciendo, cómo se saca. Bien. ¿Cómo sé cuál es la que me conviene? Bueno, dependiendo de la pregunta. Bueno, lo Sebas, primero, sí, dime. qué pena, es que pues ahí en la pregunta dice que se necesita la distancia de Venus al Sol. Sí. Entonces pues no entiendo por qué vas a utilizar el 46, qué pena. Ah, bueno, Pues bueno. como no se usa pues el ángulo de 90 grados, pues obviamente se utilizan solo los ángulos, o sea, los otros. Mm, Bueno, bueno, lo que decía el compañero. ¿Por qué uso el de 46? Primero, porque es el único que me dan. A mí no me dan este. ¿Sí? Entonces, yo voy a usar el que me dan. ¿Bien? Tú podrías usar este, pero te toca hacer un paso extra, que es hallar cuánto vale ese ángulo. ¿Bien? Yo uso, para ahorrar tiempo, uso es el de 46. ¿Sí? Porque ese ya me lo dan, entonces no tengo que hallar nada. Bien. Entonces, voy a trabajar con el ángulo de 46. Ese era el paso, pues, escoger cuál es el ángulo. Yo voy a escoger este, el de 46, porque ya me lo dan, ya me lo están regalando ahí. Si yo escojo, por ejemplo, el de arriba, primero tengo que saber cuánto vale, porque si yo no sé cuánto vale, pues no voy a Una, poder una pregunta, sacar. entonces ahí estaríamos eligiendo el opuesto sobre hipotenusa, que es el que tenemos, ¿cierto? Sí, tal cual. Si ven que es Que más es fácil de lo que que es el parece. seno. Es seno, seno, Así seno, es. Ajá. claro. Ajá. Seno, dale. Entonces, claro, a mí, cuando primero escojo el ángulo, es de 46, entonces yo digo, bueno, ya sé que es ese ángulo. Ahora me toca escoger es la relación, el seno, coseno, la tangente. ¿Cuál de las tres? Bueno, si yo escojo el seno, me queda seno de 46, seno de 46, que es el ángulo que escogí, es igual a el opuesto viene siendo la D. Vean que es el que está de frente. La D es el que me están pidiendo, entonces sería D, porque es el que está opuesto al de 46, entre la hipotenusa, que ya sabemos que es 150. Ahí tiene que despejar, ¿cierto? ¿Sí? Tal cual. Bien. Sí, entonces, supongamos que yo escojo mejor el coseno. Si yo escojo coseno, pues me va a quedar coseno de 46, o sea, del ángulo que escogí, es igual a adyacente. Adyacente es el que está al lado. ¿Sí? Supongamos que vale X, cualquier número, X. Entonces sería X entre la hipotenusa, que es 150. Pero ese lado X no me sirven absolutamente para nada, estoy perdiendo el tiempo. ¿Sí? Porque a mí me importa es la D, la distancia que hay de Venus al Sol. Ese lado adyacente no me sirve para nada. ¿Sí? Eso es lo que quería que vieran. Tiene que escoger la que le convenga. ¿Cómo no sabe cuál es la que le conviene? Pues dependiendo de lo que a mí me pregunten.
A mí, como me están preguntando por el D, yo voy a escoger el seno porque la D está opuesta al ángulo de 46. Entonces, ya, eso es todo. Ya para que me dé la respuesta como tal, tengo que despejar la D. Despejar la D significa dejarla sola, dejarla sin nada dividiendo, sin nada multiplicando. Entonces, aquí como este 150 está dividiendo, ¿verdad? Está abajo, está en una división. Si yo lo quiero pasar al otro lado, tengo que pasarlo pero multiplicando. O sea, quedaría seno de 46, seno de 46 porque como les dije, estaba dividiendo, entonces pasa a multiplicar por 150. Y eso es igual a la D, sí, la D pues quedó ahí quietecita, que es la distancia. Entonces, ya, ahí quedó la respuesta. Ahí quedó la respuesta. Así es como se saca el seno, el coseno. Uno escoge el ángulo, aquí yo escogí el de 46 porque es el que me dan. Es el que me dan, ya me lo dan regaladito, de papayita, como dicen. Yo podría escoger el de arriba, en donde está el sol, pero me tocaría saber cuál es y estoy haciendo un paso extra, estoy perdiendo más el tiempo innecesariamente. Entonces sería seno de 46 por 150. Y si, por ejemplo, sacamos el ángulo, el que no nos están dando, nos daría otro resultado y no estaría bien la respuesta correcta que debemos escoger, ¿cierto? No, daría lo mismo. Ah, ok. Sí, daría lo mismo, pero sí, va a quedar de pronto con otros números. O sea, va a quedar con otro ángulo. Y aquí fíjense que todas tienen 46. Exacto, eso es a lo O que me sea, refiero, o sea, que no daría Entonces, lo mismo, entonces no tendría una opción correcta para escoger porque no nos muestran otro ángulo, sino el 46. exacto, bien. Entonces, los que hallaron ese ángulo, pues perdieron el tiempo. Fíjense, esa es otra habilidad importante, saber escoger qué es lo que me sirve y cómo ahorrar el tiempo. Sí, a lo largo de las clases también vamos a ir viendo eso. Sí, vos solo saca lo que te piden, claro. Eso en el colegio, que le piden sacar todos los ángulos. En el FLIPES, uno tiene que ir como muy enfocado a lo que va a hacer. Bien. Bueno, sí, de pronto, hay personas que em, de pronto están perdiditas, pero claro, eso es porque estos son temas de décimo. Y si no tuvieron un buen décimo, sí, por razones obvias van a tener problemas para entender trigonometría, pero sí, lo importante es que ya lo estamos trabajando. Profe, ¿cómo sé cuál es el seno? Bueno, para saber cuál es el seno, tú dices SOHCAHTOA. So, opuesto entre hipotenusa. K, adyacente entre hipotenusa. To, opuesto entre adyacente. Sí, entonces, listo, hagamos otra pregunta para que vean que sí puede ser bastante fácil. Bien, entonces, esos son los pasos. Primero, recordar las relaciones trigonométricas, o sea, decir SOHCAHTOA y ya con eso se acuerdan. Luego, sacar el triángulo, pero recuerden que sea rectángulo. Rectángulo. Aquí el es IFE, que pues como es que sí, o sea, ¿qué es lo que significa la T? Me olvidó. tangente. Gente. Y espérense un momentico. Bueno, sí, la T significa tangente. Bien. La tangente, esa es otra relación trigonométrica. Bueno, vamos a hacer otra. Bien.
Oye, y si nos tuvieran tangentes, o sea, con ese triángulo, o sea, ¿cómo sería? O sea, ¿cómo sería Bueno, como la pregunta? sí, justamente aquí vamos a necesitar tangente. Pero va a ser lo mismo, opuesto, tú sacas el opuesto y lo divides entre el adyacente, que ya sabes que es el que está al lado de ese ángulo. Bueno, hagamos esta. Ya no explicando el tema, sino de una aplicándolo. Sí. Ya esa está un poquito, parece más difícil, ¿verdad? Pero es súper fácil. Dice, la figura 2 corresponde a la vista superior del techo de un kiosco, que se ve como un pentágono regular dividido en 5 triángulos isósceles congruentes. Bien. Un minuto para copiar los pasos. Pues, bueno, ahí sí, para que lo copien también. Sí, la grabación también queda, entonces. Claro, yo siempre les paso la grabación. Bueno, esta pregunta sí me interesa que lo intenten. Bien. Sí, lo van a intentar y, bueno, 2 minutos para que vayan practicándose para el tiempo en el ICFES. Recuerden que tiene tiempo, entonces para que apliquen eso, no busquen el lado más largo. Si hay algo que no les piden, no lo saquen. No les saquen porque les va a es hacer perder tiempo. Bueno, entonces, pero les voy a ayudar a leer. Pero ahí ya no dan la hipotenusa, ¿no? Porque ahí dicen H. Bueno, más o menos. Bueno, vean, vamos a leer primero. Dice, 5 triángulos isósceles congruentes. Para los que no saben, congruentes significa que miden lo mismo. Estos triángulos, que son isósceles significa que tienen dos lados iguales. Como son congruentes, significa que miden lo mismo, o sea que son triángulos iguales. Eso es lo que significa congruente, que miden lo mismo. Bien. En la figura, el pentágono se señalan las alturas H de un triángulo. ¿Sí? Entonces, ahí está la altura. Ahí se la dan. La H esa es la altura. Entonces dice, si la medida de cada uno de los triángulos internos del pentágono es 180, o sea, medida de los ángulos de adentro, o sea, esto, pero del pentágono, no de los triángulos, del pentágono. Toca leer muy, pero que muy bien. Esos miden 180 grados. 108, perdón. 108 miden los ángulos del pentágono, no de los triángulos. Ahora dice, ¿cuál de las siguientes expresiones muestra una forma correcta de calcular H? Bueno, bueno, voy a tomarles el tiempo para que lo intenten. 2 minutos. Y bueno, y si no saben, alégrense porque yo les voy a explicar. Listo. 2 minutos a partir de ya. Listo, los que no entiendan, alégrense, porque van a entender algo nuevo. O sea, ya sé por qué dice que utilizar el último, porque pues en el último no tiene hipotenusa, entonces por ende, si tiene el lado opuesto y adyacente. Vale, bueno, inténtalo y luego miramos si es correcto lo que estás diciendo. 2 minuticos. Bueno, la mayoría dice que la... Bien, 1 minuto. Vale, algunos dicen que la D. Perfecto. Listo, bueno, algunos la C, algunos la B, muy bien.
Listo, y si se equivocan, alégrense. Listo. Bueno, ahora sí la vamos a explicarla. Vamos a ver si es la A como decían. Bueno, recordemos los pasos. Paso 1, bueno, 1, recordar las relaciones. ¿Cómo lo recuerdo? Bueno, diciendo SOHCAHTOA. ¿Sí? Con el SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Bien. Entonces ya con eso recordamos. Ya yo sé que el seno es opuesto entre hipotenusa, coseno es adyacente entre hipotenusa y la tangente es opuesto entre adyacente. Bueno, eso es lo primero. El segundo paso, 2, era sacar el triángulo rectángulo. Bueno, ya sabe que es rectángulo, porque si no es rectángulo, yo no puedo sacar trigonometría. Bien. Entonces, vamos a ver cuál es el triángulo que me conviene. Fíjense que aquí tenemos varios triángulos. Aquí hay varios triángulos. ¿Sí? Pero ninguno de estos tiene, este no tiene ángulo de 90 por ningún lado. ¿Sí? Porque los ángulos de 90 son así. Son como esquinas así perfectas. Bien, entonces si no hay una esquina así perfecta, no hay triángulo de 90. Entonces fíjense que aquí yo lo tengo que sacar. En la pregunta anterior me lo daban así facilito. En esta pregunta yo lo tengo que sacar. Bueno, entonces fíjense, miren este triángulo. O sea, dividiendo, como en la pregunta que había dicho el chico, dividiendo un triángulo a la mitad. Si yo divido este triángulo, mira que me queda el ángulo de 90 que tanto buscaba. ¿Sí? La esquina aquí perfecta vendría siendo este vendría siendo la esquina perfecta que les decía, para que sea un triángulo rectángulo. Bien, ya yo sé que ese es mi triángulo, con ese es el que voy a trabajar. Entonces, ya ese es el paso 2. Bueno, ahora paso 3. El paso 3, el 3 es aplicar lo que me convenga. Aplicar lo que me convenga. ¿Sí? Entonces, ¿cuál me conviene? Seno, coseno, tangente. Bueno, fíjense lo que tengo. Tangente. Bueno, sí, una forma de saber cuál es la que me conviene es mirando las respuestas. Vean que toditas están con tangente. Entonces, esa es otra, algo que les puede dar una pista de cuál tienen que usar. Y también por el SOHCAHTOA. Sí, por el SOHCAHTOA, bien. Si nosotros decimos SOHCAHTOA, la tangente, miren que está aquí al final. TOA. Significa opuesto entre adyacente. ¿Cuál es el opuesto? Bueno, recuerden, primero sacar el ángulo, ¿verdad? ¿A qué ángulo le vas a sacar tú la tangente? Bueno, puede ser este. Puede ser este ángulo. Puede ser este sin ningún problema. O puede ser el de arriba, el que ustedes quieran. Yo voy a escoger este y le voy a llamar, por ejemplo, yo qué sé, ángulo S de mi nombre. Sí, la verdad, ustedes pueden ponerle cualquier letra, solamente para diferenciarlo. Entonces, saquémosle la tangente. Bueno, tangente de S, que es el ángulo que estoy tomando, es igual a opuesto. ¿Cuál es el opuesto? La H. La H.
entre la adyacente. ¿Cuál es la adyacente? La adyacente viene siendo que está al lado. Las 2 centímetros. Sí, sería el 2, tal cual. Sería 2 centímetros. Entonces, miren que ya se parece más a una de las respuestas. Ya las respuestas, por ejemplo, ya descartamos las que dicen que es 4, ¿verdad? Porque aquí dice 4, h entre 4 y es h entre 2, entonces. Vamos descartando esa y también la D, que mucha gente la estaba marcando, la B y la D. Bueno, ya nos queda esta, nos queda, pero ya sabe cuánto vale ese ángulo, 54 o 108. Bueno, ya para 50. sacar, sí, para sacar eso, toca leer el enunciado. Miren lo que dice el enunciado. Los ángulos del pentágono son de 108 grados, o sea, los del pentágono. Y como les había dicho, eso quiere decir que todo este ángulo es de 108 grados. Todos son de 108 del pentágono. Entonces, ¿cuánto mide todo este ángulo? Mide 108 también, porque ese es otro ángulo del pentágono, no del triángulo, sino del pentágono. Entonces, miren que lo estamos partiendo a la mitad, ¿verdad? Está partiendo a la mitad, entonces, la mitad de 108 para que me dé la mitad, porque yo estoy tomando la mitad, que es el triángulo rojo. El triángulo rojo, miren que lo parte por la mitad ese ángulo. Entonces, ¿cuál es la mitad de 108? Es 54. O sea que ese ángulo que yo le había dicho que era ese, yo le había dado un nombre, pero era porque no sabía cuánto era. Pero ahora que yo sé cuánto vale, yo le pongo pues lo que vale, que es la mitad, que es 54. La mitad de 108. Entonces, sería tangente, pero ya no de ese, sino de 54. Porque ese ángulo vale 54 grados, que es la mitad de 108. Bien, entonces, ya quedó la respuesta, ¿verdad? Tangente de 54 es igual a h entre 2. Queda la A, porque no es tangente de 108, es tangente de 54. Entonces, La ahora sí. verdad, yo lo hice con el otro triángulo, el de al lado, pero pues da igual. Da igual, ok, perfecto. Bien. Prácticamente se divide, claro, así es. Listo. Bien. ¿Qué les pareció? ¿Sí quedaron bien o...? Bueno, fíjense que ahora solamente hicimos fue aplicar los pasos. Eso es lo que ustedes deberían hacer el ITFES. Pero ya cuando ustedes estén entrenados, no se van a dar, no, paso 1, paso 2, no. Ya ustedes van a ir haciendo de una. Porque ya han practicado. Si esto lo vamos a practicar el viernes. El viernes se van a dar cuenta si entendieron o no. Perfecto, bueno. De pronto los que no están quedando muy claros, los que no están entendiendo, que seguramente hay varios, sí, ya toca pues preguntar más sobre este tema, ¿bien? Y hacer más ejercicios, buscar más preguntitas y yo voy a encargar de eso. Bien. Bueno, aquí yo tengo más preguntas, pero como solamente nos quedan 10 minutos, mejor vamos a hacer el final de inglés. Sí, yo tenía más preguntas para ustedes, pero claro, sí, es mejor fuimos lentos pero seguros, respondiendo todo, cualquier duda y así me parece mejor. Entonces no se preocupen, si avanzamos de a poquito, ahora si ven que avanzamos un poquito hoy, no se preocupen. A medida que vamos haciendo preguntas, que vamos estudiando, van a ir tomando todo más rápido, más rápido. Sí, esto también me pasaba con mis grupos
de clases privadas. Al principio íbamos lento, pero ya después íbamos volando. Bueno, ¿nos pueden enviar las preguntas para responderlas como tarea? Sí. Bueno, lo ideal sería que yo se las explique, pero claro, sí, no hay ningún problema. Bueno, sí, puede ser una tarea para ustedes. Y luego en otra clase las respondemos. Sí, yo se las explico si no entendieron, si no las entendieron. Sí, es otra buena idea. Bien. Así sean 3. Bueno, cuadremos eso. Cuadremos eso. La próxima clase se supone que viene otra materia, pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Que sigamos resolviendo estas preguntas que también están muy buenas? ¿O seguimos con otra materia y cuando toque matemáticas de nuevo la otra semana y volvemos a dar esto, a terminar esto? Bueno, ahí cuéntenme y lo que ustedes digan. A mí me parece que podemos coger otra materia, si están de Perfecto. acuerdo. Sí, muy bien. Sí, podemos escoger otra materia y la próxima clase que toca matemáticas respondemos al resto de preguntas. Bueno, algunos dicen que sigamos con matemáticas, pero claro, si no se preocupen. Yo les voy a mandar estas preguntitas para los que quieran seguir y cuando toque matemáticas, yo se las explico para que, para que lo intenten los que quieran. Y luego ya conmigo lo confirman. Entonces, sí, no se preocupen, yo les voy a explicar absolutamente todo. Bien, sigamos el horario, perfecto. Bueno, ya para terminar con inglés, vamos a terminar con algo que me gustó bastante. Y también para que practiquen lo para el torneo. El torneo va a ser por Kahoot. Bien. Bueno, vamos a aprovechar esta clase de inglés para practicar cómo sería con Kahoot. Ahí les dejé de compartir, pero ahora se los muestro de nuevo. Entonces, mientras tanto, vayan buscando un celular porque vamos a hacer un minijuego aquí. Bien. Lo que está en el celular, yo les recomiendo que busquen otro, ¿sí? Para que respondan las preguntas de inglés. Y ahí nos vamos dando cuenta de cuáles son las dificultades. Entonces, listo, vayan buscando un celular. Los que están desde el PC, pues, sí, miran las preguntas aquí en la clase. Ahora se las muestro y responden en el celular. Y vayan buscando Kahoot en Google. Sí, no es necesario tener la aplicación. Bien, entonces, aquí vamos a practicar para el torneo el viernes. Va a ser algo como lo que vamos a hacer ahora. Profe, igual si ponemos como pantalla dividida, o exactamente tiene que ser otro celular. Sí, si lo pueden partir la pantalla, lo importante es que puedan ver la clase, porque aquí van a salir las opciones, la pregunta. Y ustedes solamente van a tener la respuesta. Sí, claro, si pueden dividir, Ok, bueno, ok. tengan esa tecnología adelante. Sí, lo importante es que puedan ver ambas cosas. Listo, vayan buscando eso, yo voy buscando la prueba. Ya en los 5 minutos que quedan, lo hacemos. Sí. Sí, vamos a ver, ahora vamos a ver inglés. Y siempre al final vamos a ver un poquito de inglés.
Kahoot, ¿qué es? Sí, busquen Kahoot en Google, tal cual. Busquen Kahoot y les voy dando las instrucciones. Sí, esto lo voy a hacer básicamente para los que no saben qué es Kahoot, para que el viernes en el torneo pues estén más ubicados. Sí, ya les voy a pasar el código. Sí, tal cual. Entonces, para que vayamos mirando cómo va a ser el torneo, bien, el del viernes. Va a ser algo como esto. Bueno, ya vamos a empezar. Sí, ya les voy a pasar el código. Bien, está cargando. El torneo, bueno, esa pregunta que hace Juliana es súper buena. ¿De qué temas van a ser el torneo? El torneo va a ser un simulacro de lo que hayamos visto. Por ejemplo, hoy dimos trigonometría. Entonces, en el torneo va a aparecer una pregunta o dos de trigonometría y de las demás materias que demos en la semana. Si en la semana dimos química y dimos otros temas, entonces esos van a ser los del torneo. Es para que practiquen, para que se acuerden esto que dimos hoy y así el conocimiento quede por más tiempo, porque si no practicamos, vamos a cometer un gran error. Sí. Esto toca practicarlo, bien. Esto toca practicarlo y así es, porque si no, el día del ITFES vamos a estar con problemas. Bien, ahora sí. Listo, aquí está el código. Entonces vamos, se vayan uniendo. Listo, y hacemos esto entre todos. La página no me carga. Bueno, los que por alguna razón no puedan participar, van mirando aquí, van respondiendo en la pantalla. ¿Sí? No les va a aparecer el puntaje, pero no es con link, es con el puntaje. Tú buscas Kahoot y así, tal cual, en el Google. Kahoot. Y ahí seleccionas la primera opción para mandar, que te pide un código. Y el código es este que está aquí. 724-7696. Listo, un minutico y los que no puedan, no hay problema. Listo, hay 43. Listo, el resto. Un minutico para que se unan y hacemos ya para irnos a la cama contentos. Sí, entonces. Y vamos practicando todos los días inglés. Bueno, ahí que no cargan. Bueno, no hay problemas. Lo vas viendo aquí en la pantalla y tú vas haciéndolo. Sí, los que no puedan responder con Kahoot, responden aquí en el chat. Bien. Pero en el torneo sí es importante para saber cuánto van ganando y si les sale bien o mal. Ya. Listo. Bien. Bueno, empecemos. La prueba de simulacro de inglés. ¿Dónde puedes ver este aviso? Sí, esta es la primera prueba, la más fácil. Entonces hay un minuto. Eso es demasiado tiempo. Yo les daría 30, pero igual para ir mejorando. Ya a medida que vamos practicando inglés, yo les voy poniendo menos tiempo. Esto es para que practiquemos. Obviamente en el torneo también van a tener tiempo, porque esa es otra función del torneo. Ver qué tan bien están con el tiempo, si están bien o mal. Sí, es que las preguntas las tienes que ver en la pantalla, por eso es que les comentaba que buscaran otro celular. En el celular solamente les va a aparecer
en los colorcitos. Las preguntas y las respuestas las ven, las opciones las ven aquí en la pantalla mía. Listo, aquí a todos les fue bien, excelente. Súper fácil, ¿verdad? Entonces, aquí lo que dice es lunch, o sea, almuerzo para los profesores de 12 a 1 p.m. Eso es lo que dice. Esa es la estrategia, traducir y ya con eso queda súper fácil saber la respuesta. Entonces, bueno, aquí estaba fácil. Vamos a ver cómo les va a la siguiente. Bueno, ahí la M, más, supongo que María, es la mejor por el momento. Fíjate, entre más rápido respondan, más puntos ganan. Así también va a ser el día del torneo. El más Bueno, rápido. la verdad, me fue el internet. Ok, bueno, no te preocupes. Listo, ahí está la siguiente. Bueno, recuerden, el que le vaya bien el viernes, ese va, pues, se va ganando puntos para tener el prefect gratis el siguiente mes. El viernes vamos a ver inglés, sí, siempre vamos a ver inglés, claro que sí. Siempre, esa es la única forma de que sea efectivo. Entonces, bueno, aquí la mayoría escogió la correcta, algunos escogieron on a plane. Pero, ¿cuál es el consejo? Saber lo que dice todo. On a plane, que era la roja, significa en un avión. La tercera, bueno, la segunda, la azulita, es en un barco. En el bus. En la tercera, sí, la amarillita es en un bus. Entonces, fíjense lo que dice. ¿Cómo hago para que me aparezca así? O sea, no entiendo cómo hacer. Es que a ti no te va a aparecer así. A mí tienes que ver las respuestas, es acá en mi pantalla. Por eso es que no, a ustedes solamente les va a aparecer los colorcitos y por eso es que les decía que tengan otro celular a la mano o dividan la pantalla. Bien, entonces aquí dice, ¿cómo conduzco? ¿Teléfono? Ahí está el teléfono. Ese es el letrerito que está en los camiones que uno ve que está detrás de las llantas. No sé si lo han visto, pero ahí es donde se coloca ese letrero. ¿Cómo conduzco? No en un avión, el avión no se conduce. ¿Sí? Conducir es que tú estés con un volante sobre ruedas. El avión se vuela, ¿sí? Se pilotea. ¿Bien? Son cosas diferentes. En inglés sí toca tener en cuenta esas diferencias entre conducir y volar. Bien. Entonces, claro. Y tampoco puede ser en un barco porque los barcos no se conducen, los barcos se navegan. Obviamente, uno aquí en español, uno dice conducir, conducir lo que sea, pero en inglés sí toca tener muy, muy claro esas diferencias. Entonces, ahí vamos aprendiendo eso. Drive es conducir, conducir algo sobre ruedas. Bien. Listo, la siguiente. Bueno, ahí, ahí cambiaron de puesto, bien. Bueno, dice que hay una opción para que ustedes puedan ver las opciones. Yo no la encontré, yo la que yo estaba buscando, pero no la encontré. Entonces voy a intentar que para el torneo, si ustedes pueden ver la respuesta, porque obviamente es mucho más fácil. Entonces sí, voy a buscar esa opción porque se necesita. Una pregunta. Dime. El simulacro del viernes, o sea, van a ser varias materias. Sí, las que veamos en la semana para que practiquen eso. Obviamente no van a hacer muchas preguntas, pero si no preguntas de, por ejemplo, hoy como dimos trigonometría, el viernes les preguntó una o dos cositas de trigonometría. Si mañana vemos química,
De ahí, pues yo les hago dos preguntas, pero sí, de lo que hayamos visto. Bien, lo que hayamos visto en la semana, eso es lo que vamos a ver el simulacro el viernes. Bueno, aquí la mayoría marcó bien, ¿sí? In a shop, porque fíjense lo que dice. Nuevos juguetes, ¿sí? Y dice, monstruos verdes, muñecas furiosas y muñecos furiosos y helicópteros negros. Esto es una tienda de juguetes. Es una tienda de juguetes. Bueno, de pronto la confusión es que es que de pronto en una casa sí, uno puede tener ese letrero en una casa, pero uno tiene que hacer el análisis y ver en dónde es más probable ver ese cartel. Nuevos juguetes, eso pues se ve en una tienda donde los venden, entonces dicen nuevos juguetes, esto es lo que tenemos disponible para que lo compre. En una casa, pues, como tal, no. Una casa normal, así como y corriente, no es tan común ver eso. Un letrero que diga eso. Eso es como es en una tienda, claro, para que la gente sepa lo que hay disponible y sepa que hay juguetes nuevos para que lo compre. Listo, perfecto. Ahí vamos. Si se equivocan, alégrense, porque ya esos errores no los cometen el día de la prueba real. Listo. La siguiente. Sí, yo voy a buscar esa opción para que ustedes puedan ver las opciones también, la pregunta y respuesta. Solamente que no la encontré. ¿Qué pasó? Listo, bien. Bueno, sigo diciendo que es mucho tiempo, pero igual a medida que vamos haciendo esto, yo les voy quitando tiempo para que se entrenen mejor, para que el día del ITFES sean unas máquinas. Bueno, aquí ya hubo un poquito más de confusiones. Miren lo que dice. La técnica es traducir, saber lo que dice lo más preciso. Si hay una palabra que que no saben, pregúntenme, claro, y yo les ayudo para que, y la anotan. Eso también es algo que ayuda a recordar mucho las palabras nuevas. Porque cuando uno anota, se le queda mucho más grabado. O sea, que dice, por favor, escoge el que quieras leer. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un libro, ¿sí? El que tú quieras leer. ¿Dónde yo vería ese letrero? Bueno, la primera opción, la roja, dice en un tablero. La azul decía en una computadora. Y la amarilla decía en una estantería de libros. Bookcase es la estantería de libros, entonces. Lo normal sería que uno vea el letrero diciendo, mira, escoja el que tú quieras leer, el que tú quieras de aquí, escógelo. Entonces, claro, tiene más sentido en una estantería de libros. A uno le aparece el letrero, escoge el que quieras leer. Bien. Siguiente. Please do not feed the animals. Listo, y vamos a... Listo. Bueno, aquí también la mayoría pues está bien esta parte, que es la más fácil. Ayer vimos la más difícil de todas. Hoy empezamos con algo suave para los que se sintieron mal ayer. Entonces, fíjense, ya la mayoría está mejor aquí. Aquí dice, por favor, no alimentes a los animales. ¿En dónde hay animales? En un zoológico. ¿Sí? En un zoológico. Eso es lo que dice la respuesta amarilla, ¿sí? Que vendría siendo pues la C, en este caso. Bien.
La primera dice en una estación, la otra dice en un café, entonces. La única que tiene sentido es zoológico. ¿Qué es feed? Ahí lo pregunta en el chat. Feed es alimentar. Es alimentar, claro. Cualquier palabrita que no conozcan, que también me avisan. Porque si ustedes no conocen la palabra, se pueden confundir. Claro, feed es alimentar. Perfecto. Bueno, y vamos mejorando. Listo. Ahí Luis Carlos está de primero pero está bastante reñido eso, lo que están ahí. Bueno, listo, sigamos. Ojalá si les vaya el día del viernes. Bien. ¿Qué significa swing? Ok, swim significa nadar. Ya cuando uno sabe lo que dice, ya queda mucho más fácil. No. Not. Not es no. ¿Sí? Hill. Here, ¿Qué dice en la casilla roja? Por favor. la roja dice hill es montaña. Bien. Bueno, sí, montaña, pues cerro. Bien, ahí también ayudaron ahí con la traducción. Bien, entonces, claro, están hablando de nadar. Uno no nada en el cerro, en el cerro. Tampoco en el bosque. Forest es bosque. En el bosque, pues, uno puede nadar en algún lago que haya, pero un letrero como tal que digas que no te puedes bañar, pues, o no te puedes nadar, no lo vas a encontrar. Lo puedes encontrar es en la playa, claro, porque hay zonas muy profundas o zonas con piedras, entonces ahí le colocan unos letreros que no se bañe, que no nade. Forest significa bosque. Entonces ahí vayan anotando todas esas palabritas que van aprendiendo. Porque en los textos ahí se les van a repetir. Entonces eso es lo que queremos, ganar la mayor cantidad de vocabulario posible de aquí a agosto. Listo, sigamos. Listo, y me van diciendo cuál no saben. ¿Qué significa appointment? Appointment significa citas. O sea, voy a tomar una cita con el doctor. Eso es lo que significa appointment. Cita. Ok, should significa debería. Debería. Entonces, lo que dice es, aquellos con cita para ver a la enfermera deberían esperar aquí. ¿Me puedes repetir la traducción, porfa? ¿Sí? Aquellos, those significa aquellos, con citas, appointment significa citas, para ver a la enfermera, to see significa para ver. Nurse, enfermera. ¿Sí? Entonces, para ver a la enfermera, deberían esperar aquí. Wait here significa esperar aquí. Entonces, como estamos hablando de una enfermera, pues la única opción que tiene sentido es en el hospital, porque en el hospital es la única parte donde hay enfermeras. Bien. Should es debería. Bueno, la traducción más precisa es debería. Bien. Entonces, los que tengan cita con la enfermera deberían esperar aquí. Entonces, citas, enfermera, todo eso te das en un hospital. No en un banco. En un banco no hay enfermeras. En una oficina, pues, tampoco. Una oficina, pero ¿de qué? Puede ser una oficina del alcalde, oficina de un empresario. Aquí no están diciendo específicamente de una enfermera. Perfecto. Bueno, sigamos. Sí, hay varios que les va bien porque esta es
la prueba más fácil, pero ahí les va sirviendo para el tiempo más que todo. Maque, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Dónde dice maque? O sea, Ah, bueno, por favor, esto. bien. Ese make sure significa asegurarse, sí. Ese make ahí por sí solo, pues, no significa mucho. Significa es cuando yo lo acompaño con lo que viene. Sería, por favor, asegurarse, make sure, o sea, esté seguro. Eso es lo que significa. Make sure. Sí. Entonces, claro, aquí, bueno, aquí todos estuvieron bien por lo del ticket. Ticket, yo creo que esa fue la mejor pista, pero lo que dice sería, por favor, asegúrese o esté seguro de que usted tiene el tiquete antes de viajar, o sea, el boleto. Y antes de viajar en el tren, asegúrate de que tienes el tiquete, porque si no, pues te bajan. Bien, entonces, eso es lo que dice. Obviamente, uno puede ir relacionando con palabritas, pero para que ustedes aseguren su prueba de inglés, lo que yo recomiendo es que sean capaces de traducir lo más preciso posible y así la prueba de inglés se hace un relajo. Bien. Pero ahí más bien la palabra que ayuda es como travel, porque pues también a veces en las zonas de parquear, en algunos lugares se usan tickets, pero el viaje es como lo que más ayuda a relacionarlo con un ticket para un viaje en tren. Sí, claro, tal cual. Eso también es cierto. Bien. Listo. Ya las últimas dos. Bien. A ver cómo les va aquí. Fíjense que aquí hay poquitas palabras. Aquí sí depende mucho es del análisis que ustedes hagan. ¿En dónde es más probable ver ese letrero? Seat significa Ese. asiento. Asiento, ¿sí? Asientos. Como cuando te dicen, mira, en el cine, escoge tu asiento. Ese significa seat. Bien, bueno, se les movió la pantalla. Ahí vamos practicando para el viernes, ¿sí? Para que no cometan esos errorcitos el viernes. Uy, bueno, aquí sí estuvo bastante disparejo. Fíjense lo que dice. 46 asientos. Now, bueno, ¿cómo se traduciría esto? Esto se traduciría no de pie. O sea, no pararse o ninguno parado. Entonces, lo que está diciendo esto, lo que quiere decir esto es que solamente hay 46 asientos. Ninguno va de pie. O sea, ninguno parado. Bien. Entonces, ¿cuál sería? En un parque, pues no hay asientos, ¿verdad? En un parque tú no encuentras 46 sillas ahí y que te dicen que no te puedes parar. En un elevador, en un ascensor, menos. En un elevador no hay sillas. Y menos 46, si acaso caben 5 personas. Y en un elevador uno va de pie. Y aquí dice que no va de pie. ¿Sí? No standing, o sea, ninguno de pie. Entonces, eso se ve en un bus. Claro que hay asientos y dicen que ninguno vaya de pie porque puede ser peligroso. Y que uno le dice, bueno, que el bus pega un frenón, entonces puede ocurrir un accidente. Bien. Entonces, bueno, ahí vamos. Ese era puro análisis. Bien. Bueno, aquí es bien Lucía Mendoza. Está de vuelta con raya de... Bueno. Bueno, ya la última. A ver cómo les va en esta.
sí no sé si nada, hermano. Ok. Sí, es un poquitico más complejita, pero ¿Qué es la primera palabra? bien. Free post significa publicación libre. O sea que eres libre de poner lo que tú quieras o de escribir lo que tú quieras. Free post, o sea, libre de escribir, sí. O libre de publicar. Un newspaper es un periódico, sí. Newspaper es un periódico. ¿Qué es la palabrita amarilla? La amarilla significa en un sobre. Envelope. En un sobre, claro. Mucha gente pues, no sabía eso. Marcaron la B, bueno, en un newspaper, en un periódico, pero en los periódicos no se necesita estampilla. O sea, uno infiere que no se necesita, no toca que se lo aclare. A ti no te tienen que decir, mira, no coloques una estampilla en el periódico porque ya sabemos que en los periódicos no van estampillas. En los sobres, sí, sí hay que poner estampillas. Bueno, aquí para que lo vean mejor. Sobre con estampilla. Ya veo el de término acá. Bien, entonces, estos sobres, este tipo de sobres de cartas, sí necesitaban estampillas, pero cuando era libre, o sea, que tú podías colocar lo que sea, pues no necesitaba una estampilla, tal cual como lo dice aquí. Free post, o sea, eres libre de publicar lo que quieras. No necesita una estampilla. La estampilla era para saber quién la mandó, era como el sello de la persona que mandó. Entonces, claro, stamp significa estampilla, stamp. Bien. Bien. Entonces, bueno, dice que me agarró la depresión por fallar en las últimas. Bueno, entre más se equivoquen, mejor, porque no van a cometer esos errores el día de las ITFES. Entonces, alégrense. Si está mal en inglés, alégrense porque yo le estoy explicando. Bien. Sí, las últimas estaban un poquito más difíciles. Entonces, eso es lo que vamos a ir haciendo. A medida que vamos tomando clases, yo les voy aumentando la dificultad para no quedarnos en lo mismo, para no quedarnos en el mismo nivel. Es envelope, envelope es sobre. Bien. Bueno, no sabías cómo entrar. Sí, solamente buscar Kahoot y colocar el código en, en Google. Los que quieran descargar la aplicación, pues también les puede ayudar para que no tengan que buscarlo y así les vaya mejor. Entonces, bueno, estos son los mejores. Laura, Ana, Juan y... Bien, entonces felicitaciones. Algo así va a ser el día del simulacro del domingo. Entonces, aquí está el ranking. Bien. Entonces, a los mejores ya saben que les voy a regalar el siguiente mes. Entonces, bueno, esto solamente para practicar, para que vean y así vamos. Yo les voy explicando cada pregunta porque el día del simulacro sí van a ver, de pronto sí van a ver muchas, sí, me va a tocar explicarles, como siempre. Los que se equivoquen, alégrense porque yo les voy a explicar todo. Bien. Listo. Hasta aquí llegaría la clase de hoy. Bueno, esta parte de inglés siempre es como que un poquito opcional también. Lo que estén bien en inglés, pues ellos deciden si toman estos últimos minutos o no, pero yo les recomendaría que sí para que vean esto del tiempo, más que todo por el tiempo. Listo. Bueno, entonces, más o menos algo así será el día sí, el viernes, el día del simulacro. Bien. Sí, lo que pasa es que estos quizzes toman muy en cuenta la velocidad. Entonces, entre más rápido seas,
más puntos te dan. Y el ITFES, el día del ITFES, entre más rápido seas, más tiempo vas a tener. Entonces, es así, por eso que quiero que practiquemos de esta forma. Listo, entonces, y si no ganan, pues no hay problema. Van a ganar conocimiento el conocimiento que les voy a dar. Listo, hasta mañana. Ya voy a dejar de grabar.